x mayores o iguales que 1, entonces sabemos que para esos valores. Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 10.1 correspondiente a sucesiones numéricas. En el primer ejercicio que vamos a hacer nos dice que determinemos los valores de los primeros 4 elementos de la sucesión, ¿sí? Entonces tenemos en el ejercicio 4 la sucesión a sub n igual a 2 más menos 1 a la n. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle valores a n. Para encontrar el a sub 1, n vale 1, entonces tenemos 2 más menos 1 a la 1, que es menos 1, entonces esto me queda 2 menos 1, me queda 1. En el a sub 2 tengo 2 más menos 1 a la 2, menos 1 a la 2 es 1, entonces acá me va a dar 3. En el a sub 3 tengo 2 más menos 1 a la 3, como la potencia es impar me queda negativo y me va a quedar de nuevo 1. En el a sub 4 tengo 2 más menos 1 a la 4, acá nos va a quedar positivo, entonces de nuevo nos vuelve a quedar 3. Y así sucesivamente, esto va a ir alternando entre 1 y 3, ¿sí? El término menos 1 a la n, ¿sí? Lo que va a hacer es que esto sea 1 positivo, si n es par, y menos 1, si n es impar. Entonces, siempre que tengamos algo de este tipo, ¿sí?, va a alternar entre 1 y menos 1. En este caso está sumando, entonces va a sumar y restar 1, pero si estaría multiplicando, lo que hace es cambiarle el signo, ¿sí? Pasemos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 16 tenemos a la sucesión, nos dice cuáles son los primeros elementos y nos dice que son los recíprocos de los cuadrados de los enteros positivos con signos alternados. Entonces lo que tenemos que hacer acá es escribir la fórmula, ¿sí? Entonces tenemos que el primer elemento es 1, después tenemos menos, dice que son los recíprocos de los cuadrados de los enteros positivos, entonces a esto lo voy a escribir como menos 1 sobre 2 al cuadrado, y este sería 1 al cuadrado. Después tengo 1 sobre 3 al cuadrado, menos 1 sobre 4 al cuadrado, 1 sobre 5 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces el a sub n va a tener, lo primero que vemos es que es en el denominador tengo, arranca desde n igual 1, tenemos n al cuadrado, ¿sí? Y ahora lo que nos faltaría es en el numerador encontrar la alternancia del signo, ¿sí? Dijimos que era menos 1. Y ahora, si le ponemos n, ¿qué va a pasar? Si le ponemos n, tenemos que para los impares nos va a quedar negativo y para los pares positivo, pero acá tenemos al revés, porque para el primero, que n igual a 1, nos queda positivo en vez de negativo. Entonces vamos a querer que para los impares nos quede positivo y para los pares negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos sumar o restarle 1, ¿sí?, o 3 o cualquier número impar al valor de n. Entonces ahora, cuando n sea impar, le sumo 1, me va a quedar par y me va a quedar positivo, ¿sí? Y de esta forma tengo el resultado de ese ejercicio 16, que es la ecuación de la sucesión que nos da los elementos de la sucesión. Pasamos ahora sí a los ejercicios siguientes hasta el 90. Lo que nos pide es calcular el límite de la sucesión. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comenzar con el 28.
En el 28 tenemos a sub n igual a n más menos 1 a la n sobre n. En el numerador esto tiende a, el n tiende a infinito y le sumo y le resto 1, que también va a tender a infinito, y en el denominador esto tiende a infinito, ¿sí? Entonces no podemos tomar el límite así como así, porque tenemos infinito sobre infinito. Entonces lo que podemos hacer es reescribir esto. Si distribuimos el denominador, porque tenemos un solo término, esto nos va a quedar n sobre n más menos 1 a la n sobre n, ¿sí? Entonces esto nos queda 1 más menos 1 a la n sobre n. Entonces ahora esta sucesión tiene un término que vale siempre 1, ¿sí? Que es este, y un término al que le tenemos que calcular el límite. Entonces, para esto, ahora hay varias opciones. Podemos usar que esto está acotado, ¿sí? Podemos usar uno de los teoremas, que lo que nos dice es que yo tengo el menos 1 a la n, yo sé que está acotado entre 1 y menos 1, ¿sí? Y ahora si divido todo por n, como n es positivo, se mantiene la desigualdad. Y de esta forma puedo ver que el menos 1 a la n sobre n está acotado entre 1 sobre n y entre menos 1 sobre n. ¿Qué es lo que pasa ahora? Este teorema ahora lo que me dice es que si yo veo que la cota inferior y la cota superior de mi sucesión tienden las dos al mismo valor, al del medio, a la sucesión del medio, no le queda otra que tender ese valor. ¿Y cómo podemos tomar límite de esto? Bueno, en este caso es sencillo. ¿Por qué? Porque el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n, sí, lo calculamos igual que cuando teníamos la función, por ejemplo, 1 sobre x. En este caso, esta sucesión sí se puede pasar a función. Cuando tengo el menos 1 a la n no, porque no puedo escribir menos 1 a la x. Entonces, esto es una constante sobre algo que tiende a infinito, esto tiende a 0. De la misma forma, si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 sobre n, esto va a ser menos, por las propiedades que se ven en este capítulo, en esta sección, el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Entonces tiende a 0 también, y con el menos de adelante me queda menos 0, pero de todas formas es 0. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos acá que esta sucesión, ¿sí?, tiende a 0, esta sucesión tiende a 0, y entonces, por teorema, el límite, cuando n tiende a infinito, de menos 1 a la n sobre n, también tiene que ser 0. Entonces, ¿qué tenemos? El límite cuando... Entonces tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, que sería 1 más menos 1 a la n sobre n. Esto tiende a 1 y esto tiende a 0, entonces este límite, esta sucesión, tiene límite y ese límite es 1. Pasemos ahora a la próxima sucesión. En el caso del ejercicio 34 es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque esta sucesión la podemos pensar como una función, ¿sí? Nosotros tenemos un teorema que nos dice que si yo tengo una función definida, continua, definida
Creo que en este caso no hace falta que sea continua. Definida para todo a sub n, ¿sí? Y para todo n. Y f evaluado en n me da a sub n, ¿sí? Entonces no necesito que sea continua, necesito que esté definida para todo n, a partir del n0 donde comienza la función, y que f en n sea igual a sub n. Entonces, si el límite cuando n tiende a infinito de f en x es L, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n también va a ser L. ¿Sí? Entonces, en este caso yo puedo escribir a sub n como f de n de una cierta función. ¿Qué función? Bueno, esa función es f en x igual 1 menos x al cubo sobre 70 menos 4x al cuadrado. Si le quiero calcular el límite a esta función, límite cuando x tiende a infinito de 1 menos x al cubo sobre 70 menos 4x al cuadrado. Acá puedo ver que, como primero podría calcular este límite de muchas formas. Una es haciendo el L'Hopital, tendría que hacerlo varias veces. Otra es dividiendo todo por x al cubo, ¿sí? Que ahí nos quedaría 1 sobre x al cubo menos 1 sobre 70 menos sobre x al cubo menos 4 sobre x. Entonces vemos que el numerador tiende a menos 1 y el denominador tiende a infinito. Entonces vemos que esto tiende a infinito. O menos infinito, tendría que ver los signos. Entonces sabemos que diverge. ¿Sí? Por tender a menos infinito. Entonces, como esta función diverge, límite cuando n tiende a infinito de a sub n, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 menos n al cubo sobre 70 menos 4n al cuadrado, diverge. Entonces, siempre que yo pueda pasar la sucesión a función, lo que tengo que hacer es calcular el límite de la función. ¿Sí? ¿Cuándo no voy a pasarlo a función? Bueno, cuando tenga factoriales, cuando tenga menos 1 en la n. ¿Sí? Hay algunos casos en los que no se va a poder. Entonces, en esos casos buscamos otras estrategias como la que usamos recién, acotarlo. Pasemos entonces al ejercicio siguiente. En este ejercicio tenemos el límite a sub n es igual a n por pi por coseno de n pi. Bueno, acá tenemos dos cosas. Por un lado tenemos el coseno, que es algo que se puede acotar entre menos 1 y 1. Y por el otro tenemos n por pi. Pi es una constante, pero n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces tenemos algo que está entre menos 1 y 1, que se comporta parecido a una constante, podríamos decirlo, por algo que tiende a infinito. Una cosa que podemos hacer siempre que tenemos coseno de n por pi o de n por pi sobre 2, coseno o seno, es pensar cómo se comporta el coseno en este caso. Si ustedes tienen, por ejemplo, si n vale 0, coseno de 0 vale 1. Si n vale 1, coseno de pi vale menos 1. Si n vale 2, coseno de 2pi vale 1. Si n vale 3, coseno de 3pi
es igual a coseno de pi, que es igual a menos 1. Entonces acá ya van a ir viendo que se va a ir repitiendo. ¿Por qué? Porque el coseno tiene un ciclo que se repite cada 2pi, ¿sí? Entonces a esto, coseno de n por pi, lo podríamos escribir como, fíjense que es menos 1 a la n, y el caso 0 es positivo, el caso 2 es positivo, entonces está bien, es menos 1 a la n porque para los pares me tiene que dar positivo. Entonces a esta sucesión, a sub n, la podemos reescribir como n por pi por menos 1 a la n. Y ahora, ¿qué podemos decir? Podemos ver que tenemos el menos 1 a la n, que lo que hace es cambiar de signo, positivo, negativo, y tenemos el n por pi, ¿sí? Que es lo que me va a decir a dónde va a ir la sucesión. Entonces, si yo tomo el límite, supónganse que hacemos a sub n es menos 1 a la n por bn. Y mi bn obviamente la estoy definiendo como n por pi. Entonces, si tomo el límite cuando n tiende a infinito de b sub n, que sería el límite cuando n tiende a infinito de n por pi. Este límite es la constante sale afuera y cuando n tiende a infinito, n tiende a infinito. Entonces esto claramente es infinito, ¿sí? Entonces, si yo tengo una sucesión que tiende a infinito y la multiplico por menos 1 a la n, ¿qué va a pasar? Esto va a ir, a medida que n crece, va a ir tomando valores. Cuando el menos 1 a la n me quede positivo, muy grandes, y cuando el menos 1 a la n me quede negativo, muy chicos. Entonces, claramente eso tampoco converge, porque para los pares me va a quedar que tiende a infinito y para los impares me va a quedar que tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces, con esa justificación, ¿sí? Si esta sucesión diverge, que la multiplico por menos 1 a la n, no va a hacer que converja, simplemente hace que para los pares vaya por un lado y para los impares vaya para el otro. Entonces, con eso puedo concluir que el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n por pi diverge. Incluso puedo sacar conclusiones sobre esto sin que el b sub n se vaya a infinito. ¿Por qué? Pensemos en esto. Si yo tengo otra sucesión c sub n, que es menos 1 a la n por d sub n, ¿sí? Entonces, supónganse que d sub n sí converge. Y yo les digo, límite cuando n tiende a infinito de d sub n es igual a 2. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo tengo la gráfica de la sucesión, en algún momento, ¿sí? No sé cuándo, pero en algún momento, la sucesión, supónganse que es creciente, se va a ir acercando a 2. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar si yo eso lo multiplico por menos 1 a la n? Si lo multiplico por menos 1 a la n, ¿qué va a pasar? Este va a quedar acá, el otro va a quedar acá. Este va a quedar acá, el otro va a pasar a ser negativo. Este va a quedar acá, el otro va a quedar acá. Este va a quedar acá y ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Por los pares va a tender a 2, pero por los impares va a tender a menos 2. Entonces, con esto voy a poder concluir que el límite cuando n tiende a infinito de c sub n, que sería el d sub n por menos 1 a la n, diverge por oscilación, ¿sí? Si bien este número, esta sucesión d sub n converge y converge a 2, cuando la multiplico por menos 1 a la n, va a tender a, por los pares a 2 y por los impares a menos 2, entonces va a diverger, ¿sí? ¿Cuándo es el único caso que yo multiplico algo por menos 1 a la n y va a converger? Y el único caso que yo multiplique algo por menos 1 a la n, que por un lado sea positivo y por el otro sea negativo, y que al final igual converja,
eso solo va a pasar si el d sub n tiende a 0. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiende a 0, que yo le cambie el signo, no le va a hacer nada, va a seguir tendiendo a 0. Entonces ese es el único caso en donde una sucesión multiplicada por menos 1 a la n converge. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 46, ¿sí?, tenemos seno cuadrado de n sobre 2 a la n. Entonces, en este caso, fíjense, en el numerador tengo seno cuadrado de n, el seno oscila entre menos 1 y 1, cuando lo elevo al cuadrado ya me queda todo positivo, entonces va a oscilar entre 0 y 1. Y el d, que es más o menos, se comporta como una constante. Y en el denominador, 2 a la n obviamente tiende a infinito. Lo puedo pensar como la función 2 a la x. Entonces acá de nuevo, siempre que tenemos senos y cosenos y lo podemos acotar, es una buena idea. ¿Por qué? Pues yo tengo que seno de n está acotado entre 1, más 1 y menos 1. Y seno cuadrado de n está acotado entre 1 y 0. Yo puedo dividir todo por 2 a la n porque el n lo consideramos a partir de 0, por ejemplo, me es positivo. Entonces si divido todo por 2 a la n, esto sigue siendo 0, porque 0 dividido cualquier número distinto de 0 es 0. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo que la sucesión que yo estoy buscando está acotada entre 0 y 1 sobre 2 a la n. Obviamente, algo constantemente 0 tiende a 0. Y en este caso, límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2 a la n, tengo algo que es siempre 1, una constante sobre algo que tiende a infinito, esto tiende a 0, Una constante sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. Entonces, esto también tiende a 0, ¿sí? Entonces, de nuevo, por el mismo teorema que usamos antes, no queda otra que nuestra sucesión tienda a 0. Entonces, con eso concluimos, ¿sí?, por teorema, el límite cuando n tiende a infinito de seno cuadrado de n sobre 2 a la n también es 0. Entonces, esta es una estrategia muy utilizada cuando tenemos senos o cosenos, los acotamos. Pasemos al ejercicio 60. En el ejercicio 60 tenemos la sucesión logaritmo de n menos logaritmo de n más 1. Claramente acá podemos escribir la función f de x igual a logaritmo de x menos logaritmo de x más 1, ¿sí? Y sabemos que f en n es igual a sub n, ¿sí? Como n está definido a partir, bueno, acá lo podemos decir n mayor o igual que 1, porque el logaritmo de 0 no está definido, ¿sí? Acá. N mayor o igual que 1, ¿sí? Y el logaritmo de x está definido para todo x mayor que 0, entonces particularmente para los x mayores que 1. Entonces ahora, si quisiéramos tomar este límite, ¿qué es lo que pasa? Nos queda, cuando x tiende a infinito, logaritmo de x tiende a infinito menos logaritmo de x más 1 que también tiende a infinito. Entonces tenemos una indeterminación de la forma infinito menos infinito. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es usar las propiedades del logaritmo. Y esto lo que hace es permitirnos escribir a esta resta de logaritmos como el logaritmo de x sobre x más 1. ¿Sí? Y entonces ahora podemos calcular el límite cuando x tiende a infinito de el logaritmo de x sobre x más 1. ¿Qué tenemos acá? Tenemos
lo que podemos hacer es, como el logaritmo es una función continua, ¿sí? En donde estamos trabajando, que serían los x mayores que 0 o los x mayores que 1, mayores o iguales que 1, lo que se puede hacer, si la función es continua, es pasar el límite adentro, ¿sí? Y hacer el logaritmo de el límite, cuando n tiende a infinito, de x sobre x más 1, ¿sí? Si tomamos este límite, nos va a dar 1, podemos hacer L'Hopital o podemos dividir todo por x. Vamos a ver que esto es 1, entonces esto es el logaritmo de 1, perdón, yo acá puse n y es x. El logaritmo de 1, que el logaritmo de 1 es 0. Entonces, por el teorema, lo que tenemos ahora es que el límite, cuando n tiende a infinito, de logaritmo de n menos logaritmo de n más 1 también tiene que ser 0 por teorema. Pasamos al ejercicio 62. En este ejercicio tenemos una sucesión a sub n, que es la raíz enésima de 3 a la 2n más 1. En este caso tenemos 3 a la 2n más 1 tiende a infinito y le aplicamos la raíz, ¿sí? Que es una raíz que tiende a infinito también, el índice de la raíz. Entonces lo que podemos hacer es reescribir esto y poner las potencias y las raíces como fracción, y de esta forma nos quedaría 2n más 1 sobre n, ¿sí? Entonces esto es 3 a la 2 más 1 sobre n, ¿sí? Y ahora ya va a tener un poco más de forma. Podemos escribirlo también como 3 a la 2 por 3 a la 1 sobre n, ¿sí? De cualquiera de estas formas ya lo podemos resolver, porque lo podemos pensar como una función. Como la base es positiva, lo podemos escribir como una función. Y esto queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de 3 a la 2 más 1 sobre n, o 3 a la 2 por 3 a la 1 sobre n. Entonces ahí podemos sacar el 3 a la 2 afuera del límite. Perdón, a la x, lo estoy haciendo con x. Y acá me queda 3 a la 1 sobre x, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a infinito, de nuevo, la función, este tipo de funciones también son continuas. Entonces podemos tomar el límite en el numerador directamente, la potencia, perdón, directamente. Entonces, esto nos va a quedar cuando x tiende a infinito. Esto es una constante sobre algo que tiende a infinito, tiende a 0. Entonces tengo el 3 a la 2 que estaba afuera por 3 a la 0, cualquier número elevado a la 0 distinto de 0 me da 1. Entonces esto me queda directamente 3 a la 2, ¿sí? Como calculé el límite de la función, ahora puedo decir que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 3 a la 2n más 1, ¿sí? También es igual a 3 a la 2 o a 9. Pasamos al último ejercicio en el que vamos a calcularle el límite directamente. Y en este caso tenemos a sub n igual al logaritmo de 1 más 1 sobre n a la n, ¿sí? A esto lo podemos escribir como función también, f en x, logaritmo de 1 más 1 sobre x a la x, ¿sí? Lo que podemos usar acá para simplificar un poco, podríamos empezar a trabajar el límite de esta función, ¿sí? Directamente. Algunas de las cosas que podemos hacer es bajar el x y tratar de escribir esto de la forma en la que puedo aplicar L'Hopital. O también lo que podemos hacer es usar el teorema que nos dice que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n
a la n, esto es igual a e a la x. ¿Sí? Y esto vale para todo x en los reales. Entonces, lo que tenemos es que, en este caso, si x vale 1, tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n a la n, sabemos que esto es igual a e. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ocupar. Si no, como les decía, pueden calcular directamente el límite de esta función cuando x tiende a infinito, usando el L'Hopital y usando todas las propiedades. Pero si queremos usar que el libro nos está dando un teorema que nos dice, bueno, esto da esto, lo puedes usar. Si ustedes lo quieren hacer, obviamente lo pueden probar pasando la función y calculando el límite. Pero bueno, si queremos usar esto, ¿qué vamos a hacer? Queremos calcular el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de eso. Y nosotros tenemos un teorema que nos dice que si, supónganse que yo me voy a llamar a mi sucesión b sub n 1 más 1 sobre n a la n. ¿Sí? Obviamente b sub n, como les decía, tiende a e. Entonces nosotros tenemos un teorema que nos dice que si tengo una f continua y tengo una b sub n que tiende a un valor L, entonces, si la f está definida en los elementos de b sub n, f en b sub n va a tender a f en L. ¿Sí? Pueden revisar ese teorema y ahí van a ver qué es lo que tenemos acá. La f a la que yo le quiero aplicar mi b sub n es el logaritmo. Que el logaritmo es continuo si n es mayor o igual que 1. ¿Sí? Acá n tiene que ser mayor o igual que 1 porque el n acá está dividiendo, entonces 0 no puede ser. Entonces podemos usar ese teorema y decir, el límite de b sub n es e. Si le aplico logaritmo de b sub n es igual al logaritmo de 1 más 1 sobre n a la n. Y esto tiene que tender al logaritmo de e, que es a donde tiende b sub n, y esto nos da 1. ¿Sí? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de el logaritmo de 1 más 1 sobre n a la n nos da 1. Bueno, vamos a hacer los últimos dos ejercicios. En estos dos ejercicios tenemos que determinar, por un lado, si la sucesión es monótona y si está acotada. Yo lo que les recomiendo es que primero estudien si la sucesión es monótona. ¿Por qué? Porque si yo tengo una sucesión que es monótona y siempre crece, entonces ya voy a saber que acotada por abajo está en el primer elemento y acotada por arriba probablemente esté en el límite o no esté acotada. Y si la sucesión es monótona no creciente, ¿sí? Y se comporta de otra forma, o sea, de la forma opuesta, entonces sabemos que la cota superior va a estar en el primer elemento y la cota inferior va a estar en el límite o no va a estar acotada. Entonces primero vamos a estudiar en cada uno de los ejercicios si es monótona y después vamos a ver si está acotada. Entonces, primero, en el 112 tenemos a sub n, que es 2 a la n más 3 factorial sobre n más 1 factorial. Siempre que tenemos factoriales tenemos que tratar de simplificarlos. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, el factorial del denominador es mucho más chico que el factorial del numerador, ¿sí? No son 2 o 3 términos que lo separan y lo vamos a poder simplificar fácil. Podemos simplificarlo, pero no nos va a ayudar del todo. Si lo simplificamos, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que agarrar el factorial más grande, que en este caso es el del numerador, y simplificarlo hasta llegar al factorial más chico. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el factorial de 6,
dividido el factorial de 3. Van a agarrar el factorial de 6, que es multiplicar los números del 1 al 6, y lo van a ir desarmando hasta llegar al factorial de 3. Entonces, el último número es el 6, después sigue el 5, después sigue el 4 y después sigue el 3. Y ahí ya llegué al factorial de abajo. Entonces, no lo voy a seguir desarmando, dejo el factorial de 3 sobre el factorial de 3. Entonces ahora, si cancelo esto, esta cociente me queda que es 6 por 5 por 4 nomás. Y simplifiqué los factoriales. Eso es lo que vamos a hacer cuando tengamos sucesiones con factoriales. Entonces, en este caso, tendríamos 2n más 3 por 2n más 2 por, y así sucesivamente, 2n más 1, y así hasta llegar a ¿dónde? N más 2, y el último es n más 1 factorial, sobre n más 1 factorial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar los factoriales. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me quedan un montón de términos, no es tan fácil de calcular. Voy a tener n, desde n más 2 hasta 2n más 2, hay n o n más 1 y n o n más 1 o n más 2. Entonces, ¿qué voy a tener? Acá voy a tener 2n más 3 por 2n más 2 y así sucesivamente hasta n más 2, ¿sí? Entonces, A sub n es un producto de términos todos positivos, ¿sí? Si lo piensan como una función, ¿sí? Es un polinomio. F en x va a ser 2x más 3 por 2x más 2 y así sucesivamente hasta x más 2, ¿sí? Es un polinomio. Si ustedes piensan en la derivada del polinomio, porque yo quiero ver si crece o decrece, tendría que o hacer todas las distributivas o calcular todas las reglas del producto, que se haría re largo. Pero como a mí solo me interesa saber el signo de la derivada, yo acá veo que f es un polinomio que yo voy a evaluar en valores de x positivos, ¿sí? Y que todo se suma. Entonces, cuando yo lo evalúe en algo positivo, eso va a ser positivo. Y cuando yo hago la derivada, le voy a bajar un grado, pero todo va a seguir quedando positivo. Entonces, lo que puedo concluir acá es que la derivada evaluada en valores positivos también va a ser positiva, ¿sí? Esto va a ser mayor que 0, o puede ser en su defecto. Entonces, ¿qué es lo que puedo concluir de acá? Que el A sub n, ¿sí? Yo lo puedo ver como f en n para esta función, y como la función es creciente, puedo decir que la sucesión es monótona, no decreciente. ¿Por qué dice el libro no decreciente y no dice creciente? Bueno, porque dice, puede haber valores en los que sea constante, entonces no voy a decir que es creciente, voy a decir que es no decreciente. Entonces, tenemos una sucesión que es monótona no decreciente, ¿sí? Pero esto también lo podíamos calcular haciendo una relación entre A sub n y A sub n más 1, ¿sí? Y queremos saber si uno es más chico que el otro. Vamos a resolverlo de las dos formas. ¿Qué podríamos haber hecho? Podríamos haber tomado la sucesión de los A sub n más 1, porque es la que va a tener los factoriales más grandes. Me va a quedar 2, y en donde va n pongo n más 1. Más 3 factorial sobre n más 1 factorial. Entonces, ¿qué me va a quedar esto? Esto me va a quedar el factorial de 2n más 2 más 3, 2n más 5 factorial sobre n más 2
factorial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desarmar factorial del numerador dividido factorial del denominador hasta llegar a la sub n, hasta los factoriales que de la sub n. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2n más 5 por 2n más 4 por 2n más 3. Y ahí ya llegué al factorial de la sub n. Sobre n más 2 por n más 1. Y ahí ya llegué al factorial de la sub n. Entonces fíjense que esto es el a sub n. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2n más 5 por 2n más 4 sobre n más 2 por a sub n. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que a sub n es igual que a sub n más 1 es igual a sub n si lo multiplico por esto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ver? Tendría que ver si este número acá es mayor o menor que 1 para ver si estoy agrandando o achicando la sub n. En este caso, arriba tengo una cuadrática, abajo tengo una lineal y la cuadrática tiene coeficiente 4. Claramente esto es mayor que 1, ¿sí? Entonces, a la sub n lo tengo que multiplicar por algo más grande que 1 para llegar a sub n más 1. Entonces, claramente a sub n más 1 es mayor, puedo ponerle mayor o igual, que a sub n, ¿sí? Entonces, fíjense que llegamos a la misma conclusión, que la función es monótona no decreciente. Acá probé que a sub n más 1 es mayor o igual que a sub n, entonces de nuevo concluyo lo mismo, que es monótona no decreciente. Entonces, una vez que ya sé que es monótona no decreciente, tengo que ver si está acotada. Entonces, ya dijimos que si es monótona no decreciente, la cota inferior es a sub 0. A sub 0 es 2 por 0 más 3, el factorial de 3, sobre el factorial de 1, que es 1. Entonces esto me queda 1 por 2 por 3, que es 6, sobre 1, que es 6. 6, entonces es la cota inferior. Y la cota superior, como esto es no decreciente, voy a tomar límite cuando n tiende a infinito, de a sub n. Y podemos ver tanto en la función, que es un polinomio de todos términos positivos, o en la sucesión, ¿sí? Claramente si x o n tienden a infinito, la función va a tender a infinito. Entonces el límite es infinito y no está acotada la sucesión superiormente. Entonces pudimos concluir que es monótona no decreciente. Pudimos encontrar una cota inferior, pero no tiene cota superior. ¿Por qué? Porque tampoco tiene límite y se va a infinito. Pasemos ahora entonces al último ejercicio, que es el 114. En este caso tenemos 2 menos 2 sobre n menos 1 sobre 2n. Entonces, la sucesión es 2 menos 2 sobre n menos 1 sobre 2 a la n. Y de la misma forma tenemos que determinar si es monótona y si está acotada. Bueno, en este caso también lo vamos a poder escribir como función, no necesitamos factorizar nada, directamente podemos pensar a esto como una f en x igual a 2 menos 2 sobre x menos 1 sobre 2 a la x. Entonces lo que podemos hacer es estudiar el signo de su derivada para ver la monotonicidad. Entonces f' en x nos va a quedar la derivada del 2, que es 0, menos 2 sobre x nos queda menos 2 por la derivada de x a la menos 1, que es x a la menos 2 dividido menos 1, menos la derivada de
esto lo reescribimos como 2 menos 2 por x a la menos 1 menos 2 a la menos x, si quieren derivar de forma más sencilla. Entonces, si queremos derivar esto, nos queda la derivada de 2 a la menos x es el logaritmo de la base por 2 a la menos x por la derivada del menos x, que es menos 1. Entonces, f' en x, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 sobre x al cuadrado más logaritmo de 2 sobre 2 a la x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de la derivada? El signo. Y bueno, sabemos que estamos trabajando con una f, pero que la n no puede ser 0, entonces n está definida a partir de 1 y f en x, que está definida para todos los x distintos de 0, lo vamos a considerar para los x mayores o iguales que 1, entonces sabemos que para esos valores, y para todos en realidad, porque esto nos queda positivo y esto también el valor de x lo único que va a hacer es que cambie entre el numerador y denominador, pero todo es positivo, entonces sabemos que esto es estrictamente mayor que 0. Entonces, nuevamente, a sub n es monótona no decreciente. Sabemos que también la cota inferior es entonces a sub 1, que esto nos va a quedar 2 menos 1 medio, que no es menos 1 medio, ¿sí? La cota inferior. Y la cota superior, vamos a ver si lo podemos calcular con el límite. Tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 2 menos 2 sobre n menos 1 sobre 2 a la n. Entonces, si n tiende a infinito, una constante sobre algo que tiende a infinito, esto tiende a 0. Y acá pasa lo mismo, tiende a 0. Entonces, esto me queda que es 2. Y efectivamente, 2 es una cota superior para a sub n. Entonces puedo decir que a sub n está acotada entre 2 y menos 1 medio. Entonces pudimos concluir que por un lado a sub n es monótona no decreciente, por el otro lado está acotada, ¿sí? Y por teorema sabemos que sí o sí tiene que converger, y eso lo pudimos probar porque converge efectivamente a 2. Y con eso terminan los ejercicios de esta sección.